Bolivia sigue discutiendo si hace 2 años o 2 años y medio hubo un golpe de Estado o fue un fraude electoral, ¿no? Esa es la discusión. ¿Qué es lo que se va a grabar en la mente de los ciudadanos? Bueno, algunos piensan que la versión que más se machaque, ¿no? Cuanto más se diga, eso es lo que va a quedar en la mente de la gente. Nosotros sabemos lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos oído en las noticias y espero que podamos recordar fielmente, aparte de la posición política que cada uno tenga. Pero, ¿por qué esto es importante? ¿Saben qué? La religión cristiana es una religión eminentemente histórica. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos una serie de menciones a ciertos momentos específicos en los que ocurrió algo. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento convocan a Israel a recordar lo que había pasado en el Éxodo. ¿Qué pasó en el Éxodo? Bueno, mucho pasó, pero entre otras cosas, algo incomparable. El mar Rojo se abrió y el pueblo pasó por tierra seca, en medio del mar. Si algo así no marca un antes y un después, entonces ya realmente estamos muy obtusos, ¿no? Muy ciegos a la realidad. En el Nuevo Testamento hay una serie de menciones a hechos históricos del Antiguo Testamento. Una y otra vez se nos requiere recordar lo que pasó en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús, por ejemplo, hablando con los saduceos, les dice: ustedes yerran al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Ellos le habían preguntado acerca de la resurrección de los muertos, poniendo una pregunta capciosa para que Jesús se enrede y no pueda demostrar la esperanza de la resurrección, cosa que los saduceos no creían. Entonces el Señor les dice: ustedes yerran al ignorar las Escrituras. Es decir, ignorar el testimonio de las Escrituras acerca de la esperanza que aún en el Antiguo Testamento había. Y les dice: ¿acaso la bendición que se da no es en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Conste que Abraham vivió 2000 años antes de Cristo, así que imagínense, era un personaje histórico remoto, muy antiguo. Pero el Señor Jesús añade: Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob van a experimentar la resurrección, cosa que nosotros estamos esperando también. Bueno, tenemos 1 Corintios capítulo 10, donde se nos dice: todos nosotros hemos participado en nuestros padres en cruzar el Mar Rojo, en estar debajo de la nube en la que se manifestó Dios, y hemos seguido la columna de fuego, hemos recibido el maná, y nosotros ahí decimos: ¿cuándo hemos hecho eso? Nosotros no hemos estado. Ah, sí, es un hecho histórico que cuando nosotros lo contemplamos y lo recibimos, por cierto, entonces participamos de él. Ahora, ¿a qué viene toda esta introducción? Necesitamos leer esta parte del libro de los Hechos que nos toca ahora como lo que es. Es un gran descubrimiento. Es aquello que
el escritor, que es Lucas, guiado por el Espíritu Santo, nos lleva a contemplar este fenómeno que es la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es? Es solamente una secta de gente que se ha desviado del judaísmo. Es solamente un zafe momentáneo de algunos que se han, como vulgarmente se diría, rayado, se han equivocado. ¿O qué es? Y entonces tenemos en el capítulo 10, que hemos estudiado los 3 domingos anteriores, cómo Pedro es convocado por el Señor a través del llamamiento de Cornelio y sus enviados para ir a la casa de Cornelio, que era un centurión romano, visitarles y predicarles el Evangelio. Bueno, esto es fácil decir para nosotros porque vivimos en un momento cultural diferente. Para los cristianos de ese momento que vivían en Jerusalén, es un asunto muy complicado. ¿Cómo puedes saber, Pedro, qué has hecho? Le dicen ellos. Y él tiene que dar su informe y tiene que dar explicaciones. Y estas explicaciones son de sumo valor para nosotros. Quizás tanto como para ellos también en ese momento. Así que leamos el capítulo 11 del libro de los Hechos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió a hacer todo arriba, y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. ¿Qué tenemos aquí? Alguien podrá decir, bueno, Lucas podría haberse ahorrado estos 18 versículos, que es la primera mitad del capítulo 11, diciéndonos que volvamos a leer el capítulo 10, porque es una repetición del capítulo 10. Pero no exactamente. Porque no es que de nuevo se repite el relato del capítulo 10, sino que se lo interpreta. Seguramente muchos de ustedes conocen que los 3 pasos del método inductivo para poder entender las cosas son: el primer paso, la observación; el segundo paso, la interpretación; y el tercer paso, la aplicación. Nunca hay una buena interpretación si es que no se hace una adecuada observación. ¿Qué es observar? Es mirar algo con atención. Fíjense, ustedes tienen todos al frente una pantalla. Ustedes pueden ver la pantalla. Yo puedo ver desde atrás. Si, por ejemplo, el aparato no funcionara, alguien podría preguntarse, ¿por qué no funciona? Y yo, desde mi óptica, desde este punto de vista, puedo decir, sí, porque está desenchufado. Ustedes, desde donde están, nunca van a ver y entender eso. Yo sí, porque tengo la posición adecuada para observar eso. Por tanto, el primer paso del método inductivo es la observación. Necesitamos observar bien. La pregunta sería, ¿qué es lo que pasó que está relatado en el capítulo 10 del libro de los Hechos? ¿Qué es lo que pasó? Tal vez tengas que responder, no sé qué pasó. Si estuviste con nosotros los domingos anteriores, tal vez puedas decir, sí, algo pasó que Pedro predicó y algunos creyeron, como en los capítulos anteriores, ¿no? Hubo varias predicaciones, exposiciones del Evangelio, argumentaciones y otros creyeron, más o menos lo mismo. No, no es lo mismo. Esta situación era especial. ¿Por qué? Aunque el predicador es el mismo, es el apóstol Pedro, que igual que en Pentecostés, en el capítulo 2 está, o igual que en la Puerta la Hermosa, en el capítulo 3, es el mismo predicador, es el apóstol Pedro. En eso es igual. También el tema central de su predicación es el mismo, es Jesucristo, o Jesús es el Cristo. Es el Señor de todos. En eso es igual. Pero hay un elemento totalmente diferente. En Pentecostés todos los oyentes eran judíos. Judíos no solamente en el sentido étnico, no era que son del pueblo judío, eso también. Pero eran creyentes de la religión que conocemos como el judaísmo. Todos ellos habían ido a Jerusalén para participar de
la fiesta religiosa de Pentecostés. Era una fiesta de ellos. Estaban ahí con ese fin. Y Pedro predicó a ellos. Pero ahora en la casa de Cornelio era un grupo más pequeño y era mixto. Había uno que otro judío, pero la mayoría de ellos, y especialmente la persona involucrada, que es Cornelio, era gentil. Considerado por algunos de los otros judíos como enemigo porque era un oficial romano. ¿Cómo poder hablarles a ellos de algo que no les competía según el punto de vista de los judíos? ¿Qué tienen que ver con los judíos con la salvación? ¿Qué tienen que ver con la esperanza mesiánica? No tienen nada que ver. Están excluidos, están fuera. Todos los cristianos hasta ese momento eran judíos. Eso quiere decir de tradición judía, de comprensión, de cosmovisión judía. Todos ellos. Ahora los apóstoles y los ancianos de la iglesia han oído que Pedro, un importante entre ellos, ha roto con la tradición y ha entrado en la casa de un gentil, lo cual estaba no solamente mal visto, era prohibido, según el judaísmo. Ha entrado y ha participado, y peor, ha comido con ellos, dice. Qué terrible. Así que le piden cuentas, aquí en el capítulo 11. ¿Qué es esto que has hecho, Pedro? ¿Cómo se te ocurre? ¿Has entrado a la casa de un gentil y has comido con ellos? Y Pedro dice, bueno, les voy a contar lo que pasó. Yo tuve un éxtasis, tuve una visión, una indicación del Espíritu Santo, y por eso atendí el ruego de este hombre, Cornelio, el centurión, que me pidió que vaya a su casa. Bueno, yo he obedecido a Dios, aunque al principio he tenido mis reservas, he dicho que nunca había puesto un alimento inmundo en mi boca, o común, y él me ha dicho que yo no llame común a lo que él ha santificado, así que he entendido el mensaje y he ido, y he predicado. Y ni siquiera había terminado de predicar, y el Espíritu Santo cayó sobre los oyentes. Ahora, si Dios no tiene empacho en derramar su Espíritu sobre los gentiles, ¿quién soy yo para impedir a los gentiles venir a la fe de Jesús, creer en el Evangelio y recibir el bautismo, o sea, el agua del bautismo, sobre ellos? Eso es lo que he hecho. Ahora, esto significa una ruptura total con los conceptos, con los prejuicios del judaísmo en contra de los gentiles. Esa separación entre judíos y gentiles que había ido creciendo y se había ido afirmando a través de los siglos, especialmente en la época intertestamentaria, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento esa separación, aunque existía, no era tan radical. Fue en la época intertestamentaria cuando pusieron sus reglas de no tener nada que ver con los gentiles. Pero ahora tienen que desandar. Me gustan mucho las palabras claras de reconocimiento que tiene la iglesia naciente frente a las nuevas situaciones con que Dios les desafía.
Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Es decir, no respondieron, pero que esto, pero que el otro. Ya en una típica actitud política, ¿no? De si no ganas, por lo menos empatas. No, se callan. Y glorificaron a Dios. Ahora, cuando uno oye que otro glorifica a Dios, lo que espera escuchar es gloria a Dios. No, glorificaron a Dios diciendo esto: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué significa eso? Ellos, por la renovación de su mente y la transformación de su corazón, ahora son capaces de alegrarse por la salvación de los otros. No tienen o no mantienen la actitud mezquina que han manifestado los judíos, de los cuales se cuenta en los evangelios. ¿Recuerdan, no? Cómo rechazan a Jesús y cómo tienen una actitud tan antagónica. Ellos no. Ellos están dispuestos a recibir la nueva enseñanza, la nueva revelación y incorporarla en su punto de vista y en su teología. Este es el asunto que nosotros necesitamos aprender. Y esta es la actitud que nosotros debiéramos asumir. La capacidad de ser transformados por Dios todo el tiempo. Una de las premisas de la iglesia presbiteriana, que es reformada, es que la iglesia reformada siempre se está reformando. ¿Qué significa eso? Nosotros necesitamos reconocer que partimos desde una posición equivocada, pero necesitamos la actitud dócil de aquel cuya visión es llevada al punto correcto. Y el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Nuestra mente tiene que ser transformada, tenemos que ser renovados todo el tiempo. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo enseña, indica y manda en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Que nosotros seamos renovados a través de la transformación de nuestra mente. Ok, ahora, sin eso, lo que continúa sería imposible. El relato del capítulo 11 simplemente no sería viable. En el capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, los que han sido dispersados en el momento en que se lanzó la persecución a raíz del asesinato de Esteban, ellos eran judíos a la antigua, es decir, creían que solo los judíos. Y aunque eran cristianos, seguían con ese punto de vista. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio
del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. No vamos a poder ver todos los detalles de este pasaje, pero yo quería hacerles notar cómo el crecimiento de la iglesia y su llegada a diferentes instancias cada vez mayores es siempre aceptando, desafiando y venciendo los retos de las dificultades naturales. Una de esas dificultades es la frontera étnica que estaba en la mente de los judíos, no de los gentiles inicialmente. Ya, para los gentiles, que eran pluralistas, no había problema. Los judíos eran los que tenían el problema. Y originalmente todos los cristianos eran judíos, originalmente. Pero vemos aquí cómo es que Dios obra a través de Pedro en la casa de Cornelio, pero al mismo tiempo está obrando a través de otros cristianos anónimos para nosotros, porque no se dice quiénes eran, no se da sus nombres, simplemente eran aquellos cristianos que fueron esparcidos, perseguidos en Jerusalén y que tuvieron que ir a otras regiones de Judea, de Samaria y en otros lugares, y en medio de esa migración forzosa llegaron a Antioquía. Hay por lo menos 3 ciudades que se llaman Antioquía. Esta, para diferenciar de las otras, es Antioquía de Siria y está al norte de Siria. El mismo país que ahora se llama Siria también, sigue siendo igual, ¿ya? Y Antioquía era la ciudad norteña de Siria. Damasco, en cambio, era la ciudad sureña. Quiere decir que escapando de la persecución, estos primeros cristianos se fueron hasta la parte más lejana del país circunvecino, que está al norte de Israel, que es Siria, hasta Antioquía. Antioquía ha sido quizás, después de Jerusalén, la ciudad más importante en el primer siglo para el cristianismo. Es más, ahora mismo, en la ciencia que estudia los manuscritos más antiguos,
se entiende y se acepta como una de las grandes vertientes de esos manuscritos a Antioquía. Tenemos Jerusalén, Antioquía, Éfeso y Alejandría. Esas son las 4 grandes fuentes, ¿no? Los manuscritos se agrupan en torno a esas ciudades. Antioquía, por tanto, ha llegado a ser de suma importancia. También porque Jerusalén nunca pudo constituirse en una ciudad misionera, aunque de facto lo fue, porque Dios les obligó a hacer eso por la persecución que hubo en Jerusalén. Y entonces los cristianos de Jerusalén salieron a otros lugares y todo. Pero los de Antioquía, no por persecución, sino por iniciativa. No exactamente de ellos, sino del Espíritu Santo. Fueron los primeros en enviar misioneros. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 13. Ahora estamos en el capítulo 11. Solamente les estoy mostrando cuán importante llegó a ser la ciudad de Antioquía y la iglesia que estaba en esa ciudad. Un dato importantísimo e interesantísimo es que en esa ciudad, por primera vez, a los discípulos del Señor Jesús se les llamó cristianos. Qué interesante, ¿no? Es una cosa sumamente interesante porque yo antes pensaba que el Nuevo Testamento estaría lleno de cristianos. Quiero decir que la palabra cristiano se mencionaba muchas veces. Pero ¿saben qué? La palabra cristianos, ya sea en singular o en plural, solamente se menciona en todo el Nuevo Testamento 3 veces. Qué interesante, ¿no? Solamente 3 veces. Y esta es una de ellas. ¿Eh? Porque es una palabra compleja que proviene o deriva de la palabra Cristo. Y cristiano quiere decir aquel que es seguidor o que es, también se podía interpretar como un pequeño Cristo. Ahora, ¿por qué creen que a los discípulos de Jesús les llamaron en Antioquía cristianos? Porque hablaban de economía, ¿no es cierto? Claro que no. Hablaban de Cristo. Y ya que su lenguaje era tal que los demás podían reconocer en ellos a los que predicaban a Cristo, y por eso, primero como un mote, ¿no? Como un apodo, les dijeron cristianos. Luego, esa es la palabra que ha venido a describirnos a todos los que seguimos al Señor Jesús. Por primera vez en Antioquía. También la iglesia de Antioquía, les dije, vamos a ver en el capítulo 13, es la primera iglesia misionera. Es la primera iglesia en promover la ayuda a los otros, la ayuda fraternal. Fue en esta iglesia donde por primera vez se pusieron de acuerdo pensando, ellos están en mala situación, hagamos una colecta y les vamos a enviar ayuda. Qué buena cosa, qué buena iniciativa. Es decir, algo que refleja que su corazón realmente ha sido renovado para bien. Ellos están felices con ser salvos, claro, pero no se encierran en eso y no les importa lo demás.
Claro que les importa lo demás. En nuestra congregación tenemos un ministerio que es de ayuda a los que están en dificultades y le llamamos de la canasta básica. Hemos pedido a los hermanos que cada cual traiga algo para cooperar con la canasta básica. ¿Por qué? De vez en cuando una familia está sin trabajo o en dificultades o estrechez económica, el recibir una canasta básica, es decir, con aquellos elementos especialmente comestibles o de aseo, etcétera, puede ser una gran ayuda, ¿no? Que ayude a pasar el mes, etcétera. Así que no lo olviden, no crean que es un mero activismo, ¿ya? Es algo que realmente muestra el carácter cristiano como lo mostraron los hermanos de Antioquía. La última cosa al respecto, y la próxima semana vamos a tener que volver sobre el asunto. Lo que en su explicación el apóstol Pedro hace es recordar lo que el Señor Jesús había dicho. Las palabras de Jesús fueron: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hay dos preposiciones aquí, en agua y con, y las dos están mal traducidas. Ya no corresponden a las preposiciones griegas. Porque las traducciones o las palabras griegas en español no tendrían mucho sentido. Entonces, para que en español tengan sentido, han puesto estas preposiciones. Lo que quiero mencionar es simplemente que no hay distinción entre la preposición en y con. Lo que está contraponiendo es la limitación humana. El ministro humano que celebra el bautismo, como Juan el Bautista, solamente podía bautizar con agua. Y todavía los pastores que bautizamos en nuestros días, solamente podemos administrar el agua. Pero entendemos que Dios que está presente, Él realmente hace lo importante, que es derramar su espíritu. El derramamiento del espíritu es sumamente importante y es la marca que está presentada aquí. Dice en su testimonio el apóstol Pedro contando lo que había pasado en la casa de Cornelio: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. El elemento espiritual es vital, no se lo puede obviar. Podemos hacer todo igual, pero no tiene sentido si es que la realidad de la presencia de Dios no se produce entre nosotros. Los de Antioquía vieron cosas maravillosas y experimentaron y vivieron y cumplieron, como los de Jerusalén en su tiempo. Pero el Dios que hizo maravillas en Pentecostés, el Dios que ha hecho maravillas en la casa de Cornelio, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está? Está aquí presente. A veces tengo la intención de tocar, ¿no? y sujetarme de su mano o algo así,
pero no se puede físicamente. Él es espíritu, pero su presencia no es menos real. Él está aquí con nosotros, y no por nuestros méritos, ni por nuestra buena doctrina, ni por nuestras buenas intenciones, sino por su gracia, por su gracia. Él también quiere bendecirnos como a ellos. Vamos a hablar con Él y vamos a pedirle que nosotros también podamos decir lo mismo que Pedro dijo, igual que sobre nosotros. Oremos. Oh Señor Dios, tú eres nuestro Padre Celestial y no estás ausente. Señor, tú estás aquí con nosotros según tus promesas. Y tu ánimo para bendecir no ha decaído. No eres menos gracioso que antiguamente. No estás cansado de bendecir. Pero nuestros pecados han hecho separación entre tú y nosotros. Y por eso te pedimos perdón. Nos humillamos delante de ti. Y con humildad te rogamos, derrama tu bendición sobre nosotros, Señor. Renuévanos. Cambia nuestras mentes y nuestros corazones, nuestras actitudes. Haznos abiertos a las maravillas que quieres hacer entre nosotros. Señor, conforma nuestra identidad como verdaderos cristianos para gloria de tu nombre. Abre nuestros corazones para con los demás. Por Jesús, nuestro Salvador, en su santo nombre, derrama tu Espíritu, Señor. Amén.